Buenos días, continuando con el ciclo de exposiciones. Nuestro grupo está conformado por Samantha Sacheta, mi persona, Yemisil García y Manuel Moreno. En la asignatura de Bioquímica de la Actividad Física y el Deporte vamos a continuar con el tema que nos corresponde, que es mecanismo de acción enzimática y factores condicionantes. Los mecanismos de acción enzimática. Es importante primero conocer de que cualquier reacción química inicia con la rotura de ciertos enlaces de los átomos. Estos enlaces deben romperse y posteriormente originan moléculas que son los llamados productos. Existe lo que se llama el llamado estado de transición. Este es el estado en el que los enlaces de los reactivos están debilitados o rotos. Lo que decíamos que cualquier reacción química para poder darse debe romper sus enlaces. Y para que esta reacción química tenga lugar, es preciso comunicar a los reactivos cierta cantidad de energía denominada energía de activación. Esta energía es la necesaria para que se activen y pueda ocurrir la reacción. La acción catalizadora de las enzimas, que es lo que a nosotros nos compete, consiste en rebajar la energía de activación que habíamos hablado para llegar fácilmente al estado de transición y permitir que la reacción se lleve a cabo. Las enzimas se encargan es de acelerar las reacciones disminuyendo la energía de activación. Las enzimas se encargan de que estos procesos de ruptura sean mucho más rápidos. Y estas únicamente ayudan a que se produzca la reacción. Todas las reacciones metabólicas, salvo alguna excepción por allí, son reacciones catalizadas por enzimas. En este cuadro gráfico que están viendo en su pantalla está el lado A y el lado B. En el lado A no actúa ningún catalizador. Ven que para que la energía de activación tiene que subir muy alto para que se pueda dar la reacción y originar un producto, como se ve aquí. Mientras que en el lado B se da el sustrato y la energía de activación se da más corta, porque está trabajando un catalizador, que es una enzima, y eso hace que la reacción y el producto se den más rápidamente. Los mecanismos de acción enzimática. Cuando un sustrato se encuentra con una enzima, llámese sustrato, cualquier sustrato energético que entre al organismo, la reacción catalizadora ocurre en 3 etapas. La primera etapa, el sustrato se une con una enzima, formando un complejo enzima-sustrato. Para cada tipo de sustrato y de reacción se necesita una enzima correcta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que existe una enzima específica para cada sustrato. Y las enzimas poseen algo que se llama centro activo. Este tiene una forma espacial característica que se acopla al sustrato. Este acoplamiento se ha comparado con el que existe entre una llave y una cerradura. ¿Qué quiere decir esto? De que el centro activo tiene que ser o acoplarse o ser igual al sustrato que se va a unir. Y para esto tenemos dos teorías. Una teoría de la llave cerradura, que fue propuesta por Fischer en 1890, y la teoría de ajuste o acoplamiento, que fue postulada por Koshland Jr. en 1958. La teoría de llave y cerradura dice que el centro activo de una enzima posee por sí mismo una forma complementaria a la del sustrato. En esta imagen se puede ver de que el sustrato es este verde que está aquí y este es el centro activo de la enzima. Ven que es perfecto, es súper igual, y es por eso de que entra como una llave a su cerradura. Mientras que la teoría del acoplamiento dice que el centro activo se adapta a la forma del sustrato. ¿Qué quiere decir? Que como aquí pueden ver, el sustrato no tiene la misma forma que el centro activo de la enzima, por lo que en la imagen que acaba de aparecer ahora, sí pueden ver que se acopló ese centro activo para que se uniera perfectamente con la enzima. Esta unión es reversible, pues es parte de un complejo enzima-sustrato, y debido a que es precisamente esta reversibilidad, esta primera etapa es la más lenta. Una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, el cofactor lleva a cabo la reacción y se obtiene un producto final. Esta etapa es muy rápida y ya es irreversible cuando se da el producto final. El producto se libera del centro activo
y la coenzima queda libre para poder unirse a otro sustrato. Como pueden ver aquí en esta imagen existen dos sustratos, esos sustratos se unen, se acoplan perfectamente con el centro activo de la enzima, que es esta parte amarilla que está aquí, para luego desenvolver o dar lo que son los productos que van a poder unirse nuevamente con otra enzima. Los factores condicionantes. Dentro de los factores condicionantes está el primero, que es el pH. El pH no es más que el grado de concentración de iones de una sustancia o una solución. Se dice que a mayor pH, mayor alcalinidad, y eso hace de que sea mayor la absorción de los hidrogeniones. Y a menor pH, la sustancia va a ser más ácida, por lo que hay menos capacidad de absorción de hidrogeniones. ¿Qué es lo que hace el pH? El pH básicamente controla la velocidad de las reacciones bioquímicas del cuerpo. Una enzima va a tener un pH determinado para poder cumplir su función catalítica. ¿Qué quiere decir esto? De que el pH óptimo es aquel que favorece la actividad enzimática. Si la enzima no posee el pH llamado óptimo, no va a trabajar o no va a funcionar correctamente. Se dice que el estándar es entre 5 y 9, pero eso va a depender específicamente de la enzima que trabaje. Las enzimas son muy específicas. Si se modifica el pH, dice que se desnaturaliza la proteína y pierde su actividad catalítica. En esta imagen que pueden ver aquí, vemos de este lado unos ejemplos de unas enzimas y del lado del gráfico ven que esta raya que está aquí, horizontal, es la velocidad de la reacción. Aquí hay 5 números, 5, 7 y 9. ¿Qué quiere decir? Que el efecto del pH, en este caso, está entre 5 y 9, que dijimos que eran los óptimos. Quiere decir que esta específicamente puede ser esta tripsina, que es 7.7, o la fumarasa o la ribonucleasa, que ya están en 7.8. Quiere decir que el pH óptimo tiene que estar dentro de este rango para alcanzar su velocidad máxima o su velocidad catalítica. Cualquier modificación puede alterar esa velocidad. Los factores condicionantes, otro de los factores condicionantes es la temperatura. Indica cómo está funcionando la energía interna en el cuerpo. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la actividad enzimática y en consecuencia la velocidad de la reacción. La temperatura a la que se produce la velocidad máxima de reacción se denomina temperatura óptima. Igual como les hablaba del pH, existe un pH óptimo, una temperatura óptima. ¿Qué es lo que pasa? Que con la temperatura es algo más específico. Una temperatura óptima en el cuerpo humano es de 37 grados centígrados. Si las temperaturas son muy altas, es decir, el cuerpo llega a tener unos 38, 39, hasta 40 grados, se desnaturaliza la enzima y esto significa que hay un exceso de energía y se rompen los enlaces y esto hace de que no funcionen de manera óptima. Mientras que si pasa lo contrario, si la temperatura baja de los 37 grados, unos 36, 35 grados en el cuerpo, la velocidad de la reacción va a disminuir, es decir, que la reacción va a ser mucho más lenta o a veces ni siquiera se da. En este gráfico se puede ver otra vez en la parte horizontal lo que es la velocidad de la reacción y la temperatura óptima en grados centígrados, entre 30 y 40 grados, hasta aquí alrededor de unos 37. Si superara esta barrera verde que está aquí, se desnaturaliza y eso quiere decir que rompe sus enlaces y no funcionaría como debería. A continuación, mi compañera Jamie Sir va a continuar con la otra parte de lo que es la ponencia sobre los factores condicionantes de las enzimas. Los biocatalizadores. Sabemos que los catalizadores son sustancias que contribuyen a acelerar un proceso químico, una reacción química. Ahora, los biocatalizadores son sustancias que reducen la cantidad de energía necesaria para que se pueda producir una reacción química, pero en un ser vivo, sin alterarse en el proceso. Como por ejemplo una enzima, que es un biocatalizador por excelencia. Como lo podemos observar en este gráfico, el proceso enzimático, el proceso de catálisis, que ya lo hemos hablado desde el comienzo de esta exposición, donde la enzima reconoce un sustrato, se une al sustrato modificándolo y liberando un producto, y observando que la enzima permanece en la misma forma, es decir, no se altera. Y esto es un proceso
de un biocatalizador, que en este caso es la enzima. En el cuerpo humano tenemos también otros biocatalizadores, como por ejemplo las hormonas, algunos oligoelementos y las vitaminas. En el caso de las vitaminas, que son sustancias químicas no sintetizables por el organismo, es decir, que el cuerpo humano no las produce, por ende hay que consumirlas, puesto que están presentes en pequeñas cantidades en los alimentos y que son indispensables para la vida, para la salud y para realizar actividad física. Las vitaminas son biocatalizadores. De hecho, las vitaminas pueden formar parte de las enzimas, convirtiéndose en coenzimas y junto con las apoenzimas contribuir con el proceso de catálisis. Las vitaminas se pueden clasificar en vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se pueden disolver en agua y las vitaminas liposolubles son aquellas que se disuelven en grasa. Las vitaminas hidrosolubles, su ingesta excesiva se puede descartar a través de la orina. Por el contrario, las liposolubles, su ingesta excesiva tiende a almacenarse en el organismo, produciendo así problemas metabólicos. Dentro de las vitaminas hidrosolubles podemos nombrar la tiamina, la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico, la piridoxina, la biotina, el ácido fólico, la cianocobalamina y el ácido ascórbico. La mayoría de estas vitaminas forman parte o contribuyen en el proceso de regeneración nerviosa y en el metabolismo. Las vitaminas liposolubles podemos nombrar el retinol, tenemos el calciferol, el tocoferol y la fitomenadiona, que está estrechamente relacionado con el proceso de coagulación sanguínea. La vitamina A está estrechamente relacionada con el proceso de la salud ocular y todas están también relacionadas con la regeneración ósea y muscular. Ahora tenemos las hormonas, que son sustancias químicas secretadas por una célula o grupo de células que ejercen un efecto fisiológico en otras células y que regulan las funciones metabólicas, de crecimiento, de desarrollo, de reproducción, de comportamiento, entre muchas funciones más. Tenemos, por ejemplo, la somatropina, que es una hormona secretada por la glándula pituitaria y tiene que ver con el crecimiento. Está la tiroxina, que es una hormona secretada por la glándula tiroides y está relacionada con el metabolismo. La testosterona, que es una hormona masculina dirigida al proceso de reproducción. Y la progesterona y estrógeno, que es la hormona de reproducción y gestación femenina. Tenemos la eritropoyetina, que es una hormona secretada por el riñón y está relacionado con la producción de glóbulos rojos. También podemos nombrar la endorfina, la oxitocina y el cortisol, que están relacionados con el comportamiento. Y con estas hormonas muchas otras. Los oligoelementos son a veces llamados bioelementos temporales, están presentes en pequeñas cantidades en los seres vivos y tanto su ausencia como su exceso puede ser perjudicial para el organismo, llegando a ser hepatotóxicos. Su consumo no puede exceder los 100 miligramos. Dentro de estos oligoelementos, que generalmente son elementos de la tabla periódica, podemos nombrar el calcio, el magnesio, el hierro, el sodio, el zinc, el fósforo, el yodo, el flúor, entre otros. Ahora hablemos de la concentración enzimática. Hablar de la concentración enzimática es hablar de cinética de la enzima. ¿Por qué? Porque vamos hablando de un factor que está relacionado con la velocidad de reacción y la concentración del sustrato. ¿Por qué? Porque en este gráfico podemos observar
a grosso modo, que a medida que el sustrato, que la cantidad de sustrato va aumentando, la velocidad de reacción también aumenta. Sin embargo, aquí podemos observar en esta curva que se estabiliza, es decir, que cuando la concentración de sustrato llega a un punto, la velocidad de reacción queda estable, es decir, permanece igual. Ahora, tenemos esta ecuación que fue realizada por Michael y Giménez en el año 1913, donde ellos determinan una velocidad media a la velocidad máxima y que sugieren que esta es la velocidad óptima de reacción del trabajo de la enzima con respecto a la concentración del sustrato. Vamos a explicarlo de manera gráfica. Por ejemplo, la parte verde vamos a representar la enzima y la parte lila es el sustrato. Cuando hay baja concentración de sustrato, la enzima tiende a trabajar a una velocidad constante. ¿Ok? Si se aumenta la concentración del sustrato, hay mayor velocidad de reacción, puesto que todas las enzimas estarían trabajando en el proceso de catálisis. Ahora, si se aumenta la concentración de sustrato, las enzimas estarían ocupadas realizando el proceso de catálisis y se estabilizaría la velocidad de reacción. Es decir, la velocidad no aumentaría, puesto que se necesitarían más enzimas para realizar el proceso en los sustratos que quedan libres. Esto quiere decir que hay una saturación de sustrato y por eso es que se estabiliza la velocidad. Entonces esto quiere decir que en este punto que lo establece esta fórmula, sería la concentración óptima y la velocidad óptima para que las enzimas puedan trabajar de un modo aceptable. Hola a todos los presentes. Hoy hablaremos sobre los tipos de inhibición enzimática. ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un agente patógeno o corregir un desequilibrio metabólico. Muchos medicamentos actúan como inhibidores enzimáticos. Un inhibidor de una enzima es un compuesto que se enlaza con la enzima e interfiere con su actividad. Así como vemos aquí en la imagen, vemos a la enzima, vemos a los sustratos y vemos al inhibidor. Y en la reacción, pues, el inhibidor se enlaza con la enzima y evita que los sustratos realicen el enlace con ella. Por regla general, los inhibidores son moléculas pequeñas que se unen en forma reversible con la enzima la cual están inhibiendo, las cuales contienen muchos inhibidores enzimáticos de manera natural, y estos inhibidores tienen el papel importante en la regulación del metabolismo. ¿Qué son los inhibidores reversibles? ¿Sí? Los inhibidores reversibles son aquellos los cuales establecen, ¿sí?, un equilibrio entre la enzima sustrato o la enzima libre, ¿sí?, o con ambos mediante un enlace que es no covalente. Esto quiere decir que entre el elemento sustrato y el inhibidor compiten para ocupar el lugar activo de la enzima, ¿sí?, y al finalizar el inhibidor se une, ¿sí?, a la enzima y da lugar a esa unión en un lugar separado del lugar activo. Inhibidores irreversibles. Los inhibidores irreversibles reaccionan con un grupo químico de la enzima modificándola covalentemente. El efecto de los inhibidores irreversibles depende del tiempo de actuación del inhibidor, y los inhibidores irreversibles son por lo general altamente tóxicos. Algunos tipos de inhibidores irreversibles son reactivos del grupo SH, organofosfóricos, ligandos de metales y metales pesados.
Clasificación de los inhibidores enzimáticos. Podemos clasificar los inhibidores enzimáticos de acuerdo a su nivel como competitivos, no competitivos y acompetitivos. Aquí vemos que el enlace competitivo, ¿sí?, es un tipo de inhibición que se produce cuando la enzima se une con el sustrato, ¿sí?, y forma enzima-sustrato. Acá podemos ver la enzima se une con el sustrato y forma la enzima-sustrato, o dependiendo la enzima se une con su inhibidor y se une con el enzima inhibidor. Entonces compiten entre el sustrato y el inhibidor por quién se une a esa enzima como tal. Enlace no competitivo. Se produce este tipo de inhibición cuando el inhibidor y el sustrato se unen a sitios diferentes de la enzima. El inhibidor no competitivo puede unirse o bien a la enzima libre o bien al complejo enzima-sustrato, impidiendo así que se produzca la reacción. Este tipo de inhibición tiene efectos sobre la velocidad máxima. En sí, disminuyen aparentemente la velocidad máxima, ya que no puede evitarse dicha inhibición aumentando la concentración de sustrato. Además, no tiene efectos sobre la Km y esta no cambia al no interferir en la unión del sustrato enzima. Inhibición acompetitivo. En la inhibición acompetitiva, el inhibidor solo se une al complejo enzima-sustrato y no a la enzima libre. La adición de más sustrato a la reacción da lugar a un aumento de la velocidad de reacción. La inhibición acompetitiva suele observarse en las reacciones en las que las enzimas se unen más a un sustrato. Muchísimas gracias.